Bueno, estamos con Gabriela Guillermo y con Irina Raffo, que son directoras de una película que se estrenó ayer, recién estrenadita, que es Historia de Invierno, pero los contábamos que ellas ya estuvieron acá hace unos meses, porque Historia de Invierno pertenece a una tetralogía, que es un proyecto que ellas están haciendo, inspirado en cuentos de las 4 estaciones, del cineasta Eric Rohmer. Y bueno, nosotras las entrevistamos cuando vino Historia de Otoño. Y ahora llega otra historia, que es la Historia de Invierno. Son todas historias de amor y esta es una historia de amor hacia el cine. Les damos la bienvenida. Con un aplauso porque la verdad es un placer. Aprovechamos este estudio porque estuvieron en un estudio un poco más compacto, más chiquito. Es verdad. Y acá hay como un poquito más de Es verdad, estuvieron en la pecera. En la pecera. Totalmente. Bueno, primero, ayer estreno. Recién están diciendo que nos tuvieron que bloquear porque teníamos cara de estreno de anoche. ¿Cómo estuvo? Es verdad. Bueno, estuvo hermoso. Muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, ayer estrenamos nuestra tercera película de Estaciones y fue muy conmovedor. Esta es una película particularmente emotiva y muy personal, porque también es la historia de amor hacia un maestro que fue mi maestro cuando estudié cine en París. Y entonces, bueno, en ese sentido toca muy profundamente mis raíces cinéfilas, en cómo hago cine. Y también pertenece un poco a una despedida hacia ese maestro, porque poco después que nosotras lo filmamos, él falleció. Entonces también es un homenaje a él. Por eso decimos que es una elegía, una poesía cinematográfica en forma de despedida. Y realmente homenaje al cine, a París. ¿André Labarte o Labarte? Sí, André es Labarte. La S del medio es porque él cuando empezó a escribir, porque era crítico en cuadernos de cine, se quiso diferenciar de otro crítico. ¿Tiene el mismo nombre? Sí, que se llama André Labarte, y entonces él se puso la S entre medio y nunca más se la sacó. Mirá, sí, qué increíble. Yo quiero hacer una pregunta. Estas 4 películas, ¿son concebidas como, en su total, como una obra sola y filmadas como bastante, o fueron cada una en un año diferente? En realidad sí, siempre tuvimos la idea de que fuese una tetralogía porque es un homenaje también de alguna manera a las 4 estaciones, a los cuentos de estaciones de Eric Rohmer. Entonces desde un inicio teníamos la idea de que fuesen 4, además nos interesaba el contraste entre las estaciones, claro. O sea, el contraste propio de las estaciones. Incluso ayer, hablando del estreno, cuando iba en taxi a la Cinemateca, ¿no? Me gustaba eso de que es como que se continúa la sensación que uno trae, o sea, el estar abrigado, el que la Rambla estuviera, ¿no? Con ese viento sur, o sea, eso, y entrar a un lugar donde ese frío o esa sensación se continúa. Entonces creo que con Gaby desde un principio lo pensamos así, por eso siempre estrenamos en cada estación, o sea, verano estrenamos en verano, claro. Otoño en otoño, invierno en invierno. Creemos como que es lindo también darle esa continuidad desde el afuera hacia adentro de la sala de cine, que uno entra como una especie como de lugar muy particular, ¿no? Bastante mágico. Y entonces creo que por eso también nos gusta la idea. Inclusive pensamos en algún momento, cuando estén las 4 finalizadas, como son películas cortas, o sea, son películas más o menos de 60 minutos cada una, proyectarlas juntas, ¿no? Que uno pase en 4 horas por todas las estaciones. Excelente. Y ustedes, yo me acuerdo cuando las entrevisté por Historia de Otoño, hablaban de que bueno, cada una era como una historia de amor y también marcaba como una etapa de la vida, ¿no? Y esta historia de invierno, bueno, con los últimos... Exactamente, por eso, verano era historia de chiquilines muy jóvenes, sus primeras historias de amor de verano. Otoño ya eran 2 mujeres, o son, porque sí, la película sigue dando vueltas, bueno. De la mediana edad, y invierno, la mudanza, exactamente, era la metáfora del otoño, y invierno sí, es una persona ya cercana al final de la vida. Y bueno, y fue encontrado ahí la historia de amor esta que te digo, que no es tanto un amor erótico, sino el amor discípula-maestro, y más de admiración y de agradecimiento, claro. Podríamos decir que es esta película. Pero era muy, perdón, pero quiero pararme ahí en discípulo y maestro, sí. Porque capaz que recuerdo mal lo que leí, pero era mutuo, ¿no? Sí, ¿Se puede decir? O sea, el maestro también hacia la discípula, era una ida y vuelta. Sí, bueno, nosotros, él fue mi tutor de tesis de maestría en su momento, una maestría práctica, que era una película, mi primera película, El Regalo. A partir de ese momento, después de que dejamos esa relación tan así de
director de maestría alumna, empezamos una amistad y fue muy de igual a igual, ¿viste? Y él siempre tuvo un respeto y tiene por todos los artistas más jóvenes que él, les dio como una puerta, una visibilidad, siempre colaboró con los jóvenes artistas y eso es una generosidad increíble. Entonces, como vos decís, era mutuo, ¿viste? Cuando yo le propongo hacer una película con él, enseguida me dice, cuando quieras y donde quieras. Eso fue el arranque. ¿Y cómo te sumaste vos, ¿no? a este dúo, ¿no? que parece tan compacto? No, justo cuando ahora estamos hablando que hoy contaba la relación con su maestro, bueno, Gaby en el 2006 fue profesora mía de realización en la Universidad Católica, entonces hay una suerte como de continuidad de esa... Circularidad pura. Exactamente. Y bueno, y ahora con Gaby también, obviamente que hubo un periodo de aprendizaje, de intercambio, por supuesto, pero ahora también, o sea, nos sentimos como pares en el sentido de que nos comunicamos de una forma muy fluida y bueno, también compartimos una visión de cine como muy particular, las dos trabajamos de forma natural, de la misma forma, ni siquiera hubo como planteos de cómo trabajar, ¿no? Inclusive lo fuerte de esta película que contaba Gaby también es que o sea, yo acompañé un duelo, porque en el rodaje inicial en París con Gaby y con André, fue la espera de una primera entrevista con André, porque André ya estaba en cama, convaleciente, y fue la espera de esa entrevista, que fue la última entrevista en vida de Andrés Labarthe, y bueno, el acompañamiento obviamente de un duelo de Gaby, de acompañar los últimos días de esa persona, ¿no? Entonces, bueno, como con mucho cuidado, acompañando desde la cámara, ¿no? En ese trabajo también de entender dónde me podía parar frente a esa situación. Y bueno, también está el lugar del montaje que después puedes contar también Y aparte se entrelazan películas de ambos, ¿no? Claro, lo que ocurrió, como dice Irina, como nosotros fuimos a filmar otra película y nos encontramos con este señor tan enfermo, la película realmente se termina de hacer en el montaje. Entonces nos dimos cuenta con el montajista, que es Guillermo Madeiro, una figura muy importante en esta película para nosotras, nos dimos cuenta que la película que verdaderamente queríamos hacer él y yo es la película de nuestras películas entrelazadas. Claro. Entonces finalmente decimos que es una historia de amor entre películas, ¿viste? Porque encontramos rimas, o sea, yo podría decir por azar, pero seguramente en mi inconsciente él hizo escuela en mí y generó inconscientemente algunas escenas que son muy parecidas a películas de él que yo ni siquiera había visto. Claro. ¿Entendés? Me encanta que a eso le llames rimas. Sí. Encontramos rimas visuales. Sí, es maravilloso. La verdad que realmente ayer nos decía alguien, después del estreno, que la película es verdaderamente cine, ¿viste? Porque es una narración de imagen y sonido pura. Al no ser una historia clásica, ¿viste? Que no hay actores, no hay personajes, o sea, es realmente, se escribe con la cámara y con el sonido. Claro. ¿Y cómo fueron escribiendo también con la cámara, ¿no? Porque calculo que cuando llegaron a París y la historia ya tenía que ser otra, ¿no? ¿Qué eligieron también? Porque hay muchas escenas de París muy bonitas. Claro, en realidad lo que pasó fue que, como contamos, fue inicialmente el primer corte de la película era un diario de una espera, ¿no? Con esta primera entrevista. Entonces los planos tienen también esa cadencia de la espera, del estar expectantes y también esa duda de ver si realmente podíamos llegar a filmarlo. Entonces creo que se trasladó, o sea, la selección de planos, que finalmente de las cosas que filmamos en París, es esa selección de planos que transmiten como ese presente de ese encuentro, ¿no? Y esa selección de planos, de ese presente en ese encuentro entre Gaby y André en París, se combina, o sea, son tres elementos: ese registro de París en espera y las filmografías de Gaby, Guillermo y de Andrés Labarthe, que dialogan entre sí. Entonces, entre esos tres grupos de elementos es que se construye esta poesía cinematográfica. ¿Cómo es? Igual, sí. Perdón, una cosita, porque es verdad que lo que elegimos filmar en París, que son los jardines, sí. Hay mucho jardín, y aparte los cines. Es divino lo que él dice de cómo compara los jardines con la cinematografía. Exactamente, ¿no? Él hace una comparación que nunca te lo pondrías a pensar. Tal cual. Buenísimo, sí. Los paisajistas como si fueran realizadores de cine. Total. Y lo explica muy bien en la película. Entonces, bueno, también era una especie de road movie emocional por los lugares que yo había recorrido cuando era estudiante de cine en París. Entonces los jardines era un lugar que ya me gustan mucho los jardines, pero viste, encontramos eso en él también.
Después fuimos a los cines, todos los cines de arte y ensayo que hay en París, que son maravillosos. La universidad, ¿viste? Donde yo había estudiado, que hay una escena muy linda en un anfiteatro. Entonces, bueno, sí, eran lugares que ya teníamos previstos filmar desde el primer guión. Después, luego, se transformó en otra cosa, pero filmamos todo lo que teníamos previsto desde el primer guión, eso sí. Sí, justo ayer hablamos de que fuimos de alguna forma tras las huellas, ¿no? De un poco de esa historia, de esa amistad, de esa colaboración entre André y Gaby, ¿no? Como que fuimos un poco sobre el pasado, sobre los pasos de ese inicio, como de ese vínculo artístico. Y a su vez me gustó una parte también donde cuenta como una película guardada en un cajón. Es una película que muere, pero que vuelve a revivir cada vez que el espectador lo desea, o cada vez que alguien quiere salir. Y de alguna manera también sentía, una vez que fue transformándose la película en lo que hoy es, cómo esa eternidad quedó plasmada ahí. Sí, tal ¿no? cual. Y lo que vos decís, que esta es una película justamente que requiere del espectador, de un espectador activo, ¿viste? Total. Que termina de hacer la película en su cabeza. Ayer Magela Ferrero nos decía eso, nos agradecía que fuera un cine que hiciera pensar y que fuera profundo, porque no estamos tan acostumbrados ahora a ver películas así. Entonces nos agradecía la audacia. Nos vamos a guardar para la próxima, porque las vamos a tener de vuelta claramente. Con historia de primavera. ¿Este año o el que viene? Las flores. El que viene. El que viene. No, y queda alguna cosita más para filosofar, me gusta. Sí, la verdad sí. que hay un montón de conceptos que me parece que están buenísimos para desarrollar. Nos queda agradecerles haber venido, realmente un placer, felicitaciones por el laburo. Y bueno, nos Historia vemos de en breve. invierno en Cinemateca. Sí, Ahí en está. Cinemateca 19:30 y ¿Hasta el 24 o 26? por ahora hasta el 26. Hasta Si el la 26. gente va, sigue quedando en Sí, sala. perfecto. Y mañana estamos en Piriápolis, también en el Cine Miramar. Qué lindo. A las 8 la vamos a ir a presentar. Y el 1 de septiembre en Sala Citarrosa también. Excelente. Buenísimo. Muy bien, todo Muchísimas hecho. gracias. Gracias. Bueno, Un placer, ¿eh? Gracias a ustedes. Gracias, de verdad. Gracias a ustedes. Bueno,